En el presente ejercicio se nos plantea lo que es una viga, la cual está sostenida por una cuerda. Y lo que nos indica es que se cuelga a 6 metros con respecto a la pared una caja, la cual ya nos da el peso que es de 20 newtons. Y nos da también el peso de la barra. Lo que yo voy a calcular aquí es la tensión del cable y las reacciones. Lo que yo voy a hacer a continuación, para empezar, es que voy a trabajarlo de la siguiente forma. Este tipo de ejercicios lo que van a hacer es muy similar a las leyes de Newton, cuando establecíamos sumatoria de fuerzas, con la diferencia de que aquí vamos a trabajar con lo que es la posición en la cual están ubicadas dichas fuerzas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes trabajábamos como sumatoria de fuerzas, pero ahora lo vamos a hacer como sumatoria de momentos, que en realidad son fuerzas, pero ubicadas en diferentes ubicaciones. Vamos a hacerlo con respecto al eje de las Y. La sumatoria de los momentos va a ser igual a cero. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar a qué distancia está cada cosa. Tenemos aquí un peso, que el peso es una fuerza, que para la caja es de 20 newtons. Está a 6 metros. A 6 metros. Que va hacia abajo. Tengo también el peso de la barra. La barra mide 7 metros, pero su peso se dirige hacia abajo, justo a la mitad. ¿Y qué más tengo acá? Tengo que a los 7 metros aparece una fuerza hacia arriba, que en realidad es la fuerza inclinada que tengo acá. La voy a poner como composición de vectores. Tengo la fuerza en Y y la fuerza en X. La que voy a tener en cuenta es la que está en Y. La voy a poner como un vector. Ya la fuerza en Y. Entonces, ¿cuáles son las que intervienen? Las que intervienen en el eje de las Y van a ser la tensión del cable, va a ser positivo. ¿Cuáles van hacia abajo? Menos lo que es el peso de la barra, menos lo que es el peso de la caja. Esto va a ser igual a cero. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como estoy trabajando no con fuerza, sino con momentos, a cada uno voy a multiplicarle la distancia a la cual está ubicada cada cosa. El cable está ubicado a 7 metros. El peso de la barra está ubicado a la mitad, 7 entre 2, 3,5, 3,5 metros. Y el peso de la caja está ubicado a 6 metros. Es prácticamente como si fuera sumatoria de fuerzas, pero con la diferencia de que aquí vamos a trabajar las ubicaciones de cada cosa. Siempre que tengamos una barra y en la barra nosotros colguemos varias fuerzas, vamos a aplicar este proceso. Por ejemplo, si la sostengo por aquí, la sostengo por acá o la sostengo por acá, voy a tomar lo que son las fuerzas y las distancias a las cuales están distribuidos, ya sean en X o en Y, hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo que pasa en este tipo de ejercicios, para calcular lo que es la tensión del cable. Porque la ecuación que me va a quedar es la siguiente. Como es la tensión es una fuerza, fuerza en el eje de las Y será fuerza, que es la tensión, por el seno del ángulo, que el ángulo es de 23, por lo que es el valor de 7, que es la distancia, menos. ¿Cómo sería entonces el peso de la barra? El peso de la barra nos indica que es de 15 newtons. 15 por, vamos a colocar aquí el valor al cual está, que es el 3,5. Menos, vamos a colocar aquí el valor de la caja. La caja pesa 20 newtons y está ubicada en la posición de 6 metros. Entonces, todo esto es igual a cero.
Bien, una vez que planteé esta ecuación, simplemente despejo la tensión. Tensión va a ser igual a... Entonces, estos que están negativos pasan con positivo al otro lado. Vamos a ver. 20 por 6 pasa al otro lado. 20 por 6. 15 por 3,5 pasa como 15 por 3,5. Y lo que está multiplicando acá, 7 por seno de 23 pasa acá a dividir 7 por seno de 23. Una vez que establecí esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Meto todo en la calculadora para obtener el valor de la fuerza resultante de la tensión de este cable. Va a ser igual a, vamos a utilizar la calculadora. Sería 20 por 6 más 15 por 3,5 dividido para 7 por seno de 23. Y obtengo un valor de tensión de 63 newton. 63 newton. Ya. Y ahí obtuve lo que es la primera parte, la tensión del cable. Ahora, para encontrar las reacciones, yo lo voy a hacer como sumatoria de fuerzas. Entonces, las reacciones hace referencia a lo que es la magnitud resultante de todo esto de aquí, de todo el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, vamos a ver. Para la reacción en X, para la reacción en X, yo lo que voy a hacer es que voy a establecer la siguiente ecuación. Sumatoria de fuerzas en X, porque me pide las reacciones las dos. Sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. Ya. Como estoy trabajando en el eje de las X, en X únicamente, ¿qué interviene? Interviene la reacción en X, si yo sí tengo que ponerla, y luego voy a colocar aquí cuál otra fuerza interviene en X. En X interviene lo que es la tensión del cable en el eje de las X, menos la tensión del cable en el eje de las X. Todo esto va a ser igual a cero. Ahora, una vez que establecí esto, me va a tocar calcular lo que es la reacción en X. La reacción en X va a ser igual a la tensión en X. Es decir, la reacción en X va a ser igual. Como la tensión es una fuerza, me va a quedar de la siguiente forma. Tensión por, como estoy trabajando en el eje de las X, una fuerza va a ser coseno de el ángulo, que es 23 grados. Es decir, va a quedarme 63 por coseno de 23. Y esto me va a quedar con un valor de 58. La reacción va a ser de 58 newtons. Y esta es la reacción para el eje de las X. Ahora vamos a calcular la reacción para el eje de las Y. Entonces, la reacción para el eje de las Y a ser consumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Entonces, ¿qué yo tengo que interviene en Y? En Y es parecido a lo que tengo acá. Interviene. Vamos a empezar escribiendo la reacción en Y. Ahora sí empezamos. Interviene. Hacia arriba va la tensión con el eje de las Y, que es la que está aquí. Ya. Hacia abajo va menos el peso de la barra menos el peso de la caja. Es igual a cero. Ahora despejo la reacción. Reacción va a ser igual. Va a quedarme entonces del otro lado peso de la barra más peso de la caja menos tensión en Y. Y va a quedarme entonces que la reacción en Y va a ser igual a... vamos a ver qué tengo en el eje de las Y. El peso de la barra que ya conozco que vale 15 más el peso de la caja que vale 20 menos la tensión que vale 63
por composición de fuerzas, seno de 23. Es básicamente leyes de Newton aplicadas a una barra. Vamos a ver. Tenemos 15 más 20 menos 63 por seno de 23. Me queda un valor de 10,38 newtons. Ya. Y ahí terminaría el primer ejercicio. Es bastante sencillo. Únicamente es aplicarlo en las distancias correspondientes. Y la reacción es más de lo mismo. Con el siguiente ejercicio. En este ejercicio, en cambio, tengo lo que es una barra con varias fuerzas, pero lo que nos pide es las reacciones en los apoyos y nos dice el peso de la barra. Ya, este ejercicio, a diferencia del anterior, en lo que nos está diciendo es que calculemos las reacciones en dos puntos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos que la longitud total, es decir, la distancia va a ser igual a 2 más 3 más 2, que es decir, 7 metros. Y esa es la distancia total. Es la suma de las distancias que tengo aquí. Ahora, vamos a ver la fuerza inclinada. La fuerza inclinada tiene componentes en X y en Y. Yo los voy a determinar. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a llamarlo a esto como fuerza 1. Ya, vamos a ver. La fuerza 1 en X va a ser igual a 600 por el coseno del ángulo que es de 45. La fuerza 1 en Y, vamos a determinar todo. Va a ser 600 por el seno de 45. Ya. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir lo que me queda aquí. En la primera me va a quedar 424,3 newtons. Y en la segunda me va a quedar 424,3 newtons. Como tiene 45 grados, ambos componentes son iguales. Los vamos a dejar ahí expresados. Ahora vamos a ver. Las fuerzas que van hacia abajo son la del F1, esta vamos a llamarla F2, y esta que está hacia acá vamos a llamarla F3, la fuerza 3. Ya, vamos a ver. Entonces, podemos calcular lo que es la reacción horizontal mediante lo que es las fuerzas que actúan horizontalmente. Vamos a ver, ¿cómo me quedaría expresado? Para la reacción sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. ¿Qué fuerzas intervienen en X? Como estoy encontrando la reacción A en X, ¿cuál más? Y tengo también lo que es la fuerza en X que es de la del uno, el único que está inclinado, 424,3 newtons. Entonces voy a decir que la reacción en X va a ser igual a 424,3 newtons. Podemos colocarle el signo negativo, pero ya es indiferente. Ahora, con lo que es la reacción vertical va a quedarme de la siguiente forma. Sumatoria de fuerzas. Voy a hacerlo con otro color. Ya, sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Ahora va a pasar algo diferente, que es que como mi sumatoria de fuerzas en Y involucra lo que son los vectores en Y, voy a tener que escribir primero la reacción y luego los que van hacia arriba y los que van hacia abajo. Vamos a ver. Eh, en algunos
En algunos sitios escriben las reacciones del lado izquierdo y del lado derecho escriben directamente lo que son los vectores. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La reacción, las que intervienen en el eje de las Y van a ser el vector, la reacción A en Y y la reacción B en Y, que van a ser iguales a, vamos a ver, 424,3 es la que tenemos aquí. ¿Cuál más tenemos? Tenemos la de 100, tenemos la que tenemos acá, que es la de 200 más 200. Y también tenemos el peso de la barra, que es de 50. ¿Esto de dónde proviene? Esto proviene de la siguiente ecuación. Lo pueden escribir así o pueden hacerlo paso a paso. Bueno, puedes hacerlo paso a paso. ¿Cuáles están hacia abajo? La primera, 424,3 menos 100 menos 200 menos 50. Todas estas están hacia abajo. Es igual a cero. Es decir, todas las pasé al otro lado, que es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Aquí pongo dos reacciones porque aquí estoy trabajándolo para calcular las dos en el eje de las Y. Ya. Entonces, como lo que yo voy a hacer a continuación es que voy a hacer esta sumatoria. Me va a quedar que la reacción en Y de A más el punto B va a ser igual a 774,3 newtons. Va a quedarme en newtons. Aquí no estoy trabajando la composición de fuerzas ni las distancias, por ahora. Ahora, una vez que llegue hasta este punto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular los momentos. Vamos a calcular los momentos, porque aquí yo tengo, aquí me falta información. En el anterior primero calculé los momentos y luego las reacciones. Pero ahora estoy calculando las reacciones y luego los momentos. Puede haber empezado por los momentos, pero aquí me van a faltar datos. Es lo mismo, porque todos se van a relacionar. Entonces vamos a hacerlo con color verde. Sumatoria de momentos, vamos a hacerlo con respecto a las Y, es igual a cero. En este caso, como la barra es horizontal y todas las fuerzas son verticales, vamos a hacerlo con respecto a la Y. ¿Cuáles intervienen en Y? La primera va a ser F1 por el valor en el cual aparece. F1 aparece a una distancia de 2 metros. Ya. Pero, ¿qué es lo que yo voy a hacer? F1 va hacia abajo. Ninguna está hacia arriba. Todas están hacia abajo. Entonces lo voy a escribir así. ¿Cuál más voy a escribir? Voy a escribir la otra que va hacia abajo, que es la de los 100 newtons, pero que aparece en 2 más 3, 5 metros. ¿Cuál más va hacia abajo? La de 200 newtons que va hacia abajo a los 7 metros. Ya, muy bien. Pero aquí va a pasar algo curioso. Y es que una vez yo establecido esto, ay, aquí me faltó el peso de la barra, ¿cierto? No me puedo olvidar el peso de la barra. La barra pesa 50 newtons y está ubicado a la mitad, a los 3,5 newtons. Muy parecido al ejercicio que habíamos hecho anteriormente, muy parecido, es casi igual. Pero aquí va a pasar algo. Como yo aquí tengo soportes, apoyos, ellos a su vez tienen fuerzas normales hacia arriba, que van a ser respectivamente A en Y B en Y, pero que van a multiplicar a la ubicación en la que están. A está a 0 metros y B está a 7 metros. Y va a quedarme que todo esto es igual a cero. Ya. Primero escribir las fuerzas y luego los apoyos. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Va a quedarme. El primero, como es por cero, se elimina y va a quedarme B en Y por 7, es decir, 7B en Y, menos la fuerza uno que vale 424,3 por 2 menos
100 por 5 que vale 500, menos 200 por 7 que vale 1400, menos 50 por 3,5 vale, voy a multiplicar 50 por 3,5 vale 175, menos 175 es igual a 0. Mando al otro lado todo. Entonces 7 b y va a ser igual a todos estos con el signo contrario. Y ya sumados me quedan con un valor de 2923 punto 6 newtons. Pero como lo que a mí me interesa no es 7 y sino que es y, lo que hago es que le van a multiplicar el 7 y me va a quedar con 417,7 newtons. Ya. Entonces, hasta aquí ya tengo varias cosas. Tengo mi reacción en Y, tengo mi reacción en X, pero aquí me falta lo que es un dato. Aquí me falta eh, la reacción en Y. Yo lo que hago es lo siguiente. Voy a tomar la ecuación azul y lo que voy a hacer es que voy a reemplazar. Como lo que me interesa es A en Y, lo que voy a hacer es que voy a mandar con el signo contrario BY. Y BY lo acabé de calcular, la reacción en Y que vale 417,7 newtons. Ya, ahora hago la resta y me queda que la reacción en Y para el punto A va a ser igual a, vamos a ver, sería esa resta que me quedaría 356,6 newtons. Ya tengo entonces la reacción en X de A, la reacción en Y de A, la reacción en Y de B y me falta la reacción en X de B. Vamos a hacerla con otro color. Vamos a hacerla con color naranja. Entonces, voy a aplicar la sumatoria de fuerzas en X, pero con respecto al punto B, que va a ser exactamente lo mismo que A. Vamos a ver. Va a quedarme como, sería B en X es igual a 424,3 newtons. ¿Por qué? Porque es lo que está cargando con respecto al eje de las X. ¿Qué fuerza está cargando? Vamos a ver, con respecto al eje de las X, están cargando ambas el componente en X de la fuerza 1. Y así se resuelve este ejercicio. Así quedaría resuelto. Ya. Con esto he contestado los literales que me piden. Con el siguiente ejercicio. Nos indica una figura. Tenemos una masa 1 de 5 kilogramos. Esta vale 5. Vamos a ponerla aquí que esta vale 5 kilogramos. Tendría que convertirla en peso para poderla trabajar como fuerza. Una masa 2 de 3 kilogramos. Nos pide determinar la distancia eh, a la que se debe colocar una masa de 2 kilogramos para equilibrar la varilla. Es decir, a qué distancia coloco una masa de 2 para que la varilla ya quede equilibrada. Entonces, tengo primero que para empezar vamos a hacer lo que son los momentos. Vamos a ver. Tenemos entonces aquí 5 kilogramos a 0 metros y 3 kilogramos a 4 metros, a 6 metros. Ya, en este ejercicio lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar como punto de referencia el que tengo en el centro. Lo voy a tomar como punto de referencia para partir de aquí calcular todo. Entonces, sumatoria de momentos, como estamos solamente en Y, porque son cajas colocadas en Y, hacia abajo no hay momentos en X, porque la varilla es horizontal, va a ser igual a 0. Entonces, ¿cuáles intervienen en Y?
En Y interviene lo que es el peso de la caja uno, interviene el peso de la caja 2 e interviene el peso de la caja 3. Ya. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Cada una está ubicada a una diferente ubicación. Y yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Eh, Vamos a ver. Como tengo la primera caja ubicada a 2 metros a la izquierda, es decir, a -2, voy a colocarle aquí esto de aquí para que no se me cancele. La segunda caja me queda a una distancia. En este caso podemos llamar a la caja 2 como la otra, la que tengo acá. Y la 3 la que voy a colocar. La 2 está a 4 metros. O en este caso podemos hacerlo en el orden, pero bueno, ya es indiferente. Y la 3 está ubicada a una distancia que yo desconozco. Ya. ¿Qué es lo que va a pasar? Antes de continuar, vamos a ver. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Va a quedarme, para la primera, va a quedarme, como tiene un valor de 5 sería 5 por la gravedad, que es 9,8 para pasarlo a fuerzas, por -2. Ya, más la segunda caja, que vale la que está acá, 3 por 4 por 9,8. 3 que es la masa y 4 que es la ubicación. Más una caja 3 que pesa 2 kilogramos, que es la que voy a agregar por una distancia que desconozco por 9,8. Ya, así me va a quedar la ecuación. Todo igual a cero. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Como tengo 9,8 en todo esto, yo lo que puedo hacer es que puedo suprimirlo. Porque es como que tenga gravedad, gravedad, gravedad. No afecta en nada que yo divida todo para 9,8 o que nunca lo haya puesto. No afecta, es indiferente para el cálculo del momento. Ahora me quedaría -10 más 12 más 2x igual a cero. Vamos a ver, me quedaría 2x igual, sería con el signo contrario, 10 positivo, 12 negativo. X valdría 10 menos 12, 2 sobre 2. La distancia sería de 1 metro. Y ahí terminaría el ejercicio. El único inconveniente fue que tuve que cambiar lo que es mi referencia y decir que acá están los negativos y acá los positivos, para ver a qué distancia del punto P coloco la caja. Es decir, mi caja la voy a colocar exactamente a 1 metro de distancia desde el punto P. Si el punto P vale 4, sería justamente aquí en la mitad. Ahí colocaría mi caja de 2 kilogramos. Voy igual a colocar aquí lo que son las medidas. Sería 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Y ahí me quedaría el ejercicio terminado a 1 metro de distancia. No me pidió calcular nada más. Entonces, con esto hemos finalizado el tema que tenemos pendiente. Lo que pasa es que el resto de ejercicios se resuelven exactamente igual. Por ejemplo, esto se resuelve exactamente igual. Podemos hacer el 34, que es determinar si el rótulo cae o no. Ya que cambia un poquito, pero el que es el 33 ya está resuelto con el de arriba, que es más complejo aún. Ya. Entonces, vamos a hacer el 34. Para el 34 vamos a ver, tenemos eh, lo que es que el cable puede soportar, que es de 1000 newton. Eso ya es un dato. Como nos dice qué es lo que puede soportar, ese dato lo voy a usar para comparar más adelante. Por ahora aún no lo voy a usar. Más adelante, sí. A ver, vamos a ver cómo me quedaría. Ya, esto me quedaría de la siguiente forma. Vamos a ver, nos indica una masa que se llama rótulo, en este caso es rótulo, pesa 5 kilogramos, pesa 5.
La tensión puede soportar 1000. Y un niño de 40 kilogramos se cuelga de aquí del rótulo. Hay que determinar si se cae o no. Vamos a ver. Podemos hacerlo estableciendo el peso. Vamos a ver. La longitud es de 1 metro. Ya podemos establecer lo que es momentos. Entonces, yo para calcular esto voy a hacerlo por sumatoria de momentos. Ya. Ahora, sumatoria de momentos en Y es igual a cero. En Y, ¿qué tengo? Tengo justo a una distancia de 1 metro, tengo lo que es la tensión. La tensión la tengo justo a la distancia de 1 metro. ¿Qué más tengo? Eso es hacia arriba. Hacia abajo tengo el rótulo. Menos, vamos a ponerle R del rótulo a una distancia de 1 metro. Es igual a cero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la masa del rótulo va a ser aquí no solo rótulo, sino que va a ser el rótulo más el niño. Ya, una vez que yo establecí esto, yo lo que tengo aquí es que la tensión que voy a trabajar no simplemente es tensión en el eje de las Y, tensión en Y. Esto se convierte en un ejercicio clásico de leyes de Newton. Va a quedarme entonces tensión en Y es tensión seno del ángulo, que es 30, menos, acá cómo quedaría. Aquí sería lo que es el peso del rótulo más el niño, es decir, el rótulo que pesa 5 más 40, es decir, 45 por 9,8 es igual a cero. ¿Por qué no puse el uno? Porque se sobreentiende que multiplicarle el uno es igual a cero. Entonces la tensión va a ser igual, paso el menos 45 a positivo 45,8 sobre seno de 30. No es 45,8, es 45 por 9,8. Ya, ahí. Entonces la tensión me queda con un valor de... eh, me queda con un valor de 882 newtons. Con eso obtuve la tensión. Ahora el ejercicio me pregunta si, si es posible que el niño se cuelgue de ahí sin que se deslice, sin que el rótulo caiga. Entonces, ¿cómo yo determino esto? Yo puedo analizarlo de la siguiente forma. Yo puedo identificar aquí que el ejercicio me está dando un dato clave, que el cable soporta 1000 newtons y la tensión que provoca el niño es de 882 newtons. Eso quiere decir que sí puede soportar lo que es el peso. En caso de que el niño hubiese pesado más y aquí la tensión hubiese sido mayor, no soportaba. Y en ese caso, si el valor que yo obtenía aquí era mayor a los 1000 newtons, no, se caía, no podía soportarlo lo que es el sistema. Ya, ahora vamos con el último ejercicio. Vamos con el último ejercicio. Vamos a hacer el 33. Ya, nos dice una barra homogénea horizontal. A ver, nos indica nuevamente una barra horizontal en la cual yo tengo, eh, en la cual yo tengo una cuerda que la sostiene y a la vez tengo un peso. Nos dice que la barra tiene una longitud de 3 metros y nos dice que tiene una masa de 1100 kilogramos. Nos indica que está en una posición en un cable fijo en un punto C, situado a 1,8 metros del extremo A. Es decir, esto de aquí, esta distancia es de 1,8 metros.
nos dice que determinemos la tensión del cable. Ya, yo para hacer este ejercicio, tengo que primero establecer lo que es la sumatoria de los momentos. Sumatoria de los momentos. Entonces, sumatoria de momentos en Y es igual a cero. ¿Cuáles obtengo yo en Y? Los voy a marcar aquí con color verde. En Y obtengo el componente en Y que sostiene la barra. En Y obtengo el peso de la barra. En Y obtengo el peso de la caja. Ya tengo, ya tengo tres. Entonces, ¿cuáles son los que van hacia arriba? Hacia arriba va lo que es la fuerza que está ubicada en el punto CB, que sería la fuerza ubicada en el punto CB, que sería la tensión del cable, la tensión en Y, menos el peso de la barra, menos el peso de la caja, es igual a cero. Entonces, ¿cuál es la tensión en Y? Tensión seno de 37. Menos, ¿cuál es la masa de la barra? La masa de la barra es de, nos indica aquí, eh, la masa de la barra, ya, 110 kilogramos. 110 kilogramos, ya, por 9,8 que es el peso de la barra, menos la de la caja. La caja dice que se suspende un cuerpo de 250 por 9,8. A su vez, cada uno va a estar multiplicado por la distancia a la cual aparece. Lo que es la cuerda, aparece a una distancia de eh, 1,8 metros. 1,8. La barra, la barra, como tiene una longitud de 3 metros, va a estar entonces el peso de la barra a la mitad, 1,5 metros. Y por último, lo que es la caja nos dice que está ubicada a 0,6 metros. 0,6. Ya. Además de esto, yo conozco que la tensión es la que yo voy a calcular en este ejercicio. Entonces, ¿cuánto era aquí? 0,6 metros. La tensión es mi variable. Ya, lo que yo voy a hacer a continuación es que hago el despeje. T va a ser igual a estos dos pasados al otro lado de compositivo, me quedan 1470 más 1617. Ya, y aquí abajo sobre 1,8 por seno de 37. Entonces va a quedarme con un valor de la tensión con un valor de, resuelvo esta operación y eh, me queda 285. Ya, me queda eso. Vamos a comprobarlo. 1470 más 1617 dividido para 1,8 por seno de 37. Me queda 2850, sí, 2850 newtons. Respondí el literal A. Ahora nos pide la reacción que se ejerce en el extremo A de la barra. Entonces, ¿cómo era la reacción? Aquí vamos a trabajar con una reacción en X. Entonces, la reacción que ocurre en el extremo de la barra no va a ser reacción en X y reacción en Y. Entonces, vamos a hacer para la reacción en X. ¿Cómo sería para la reacción en X? Sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuáles intervienen? Interviene directamente la tensión en X. Es igual a cero.
Es decir, la reacción en X va a ser igual a la tensión en X, que es tensión por, como estoy en X, coseno de 37. Es decir, va a quedarme 2850 coseno de 37. La tensión ya la tengo del el literal A. Ahora la reacción me queda con un valor de, aquí sería 2276 newtons. Ahí obtuve lo que es la reacción en X. Ahora voy a determinar la reacción en Y. Como nos pide la reacción total, tengo que calcular una, otra y luego la suma. Entonces, en Y, ¿qué intervienen? Las que van hacia arriba. Hacia arriba va la tensión en Y menos el peso de la caja, de la barra, menos el peso de la caja. Y esto me queda igual a cero. Entonces, mi reacción en Y va a ser igual a el peso de la barra, que sería, ya lo calculé, los paso al otro lado, ya los tengo calculados. Sería 2400, no, no los tengo calculados aún, que sería el peso de la barra, eh, 110 por 9,8 más el peso de la caja 250 por 9,8 menos la tensión en Y, que sería, la tensión en Y sería tensión seno del ángulo. Tensión 2850 seno del ángulo, seno de 37. Y la reacción en Y me queda con un valor de 1813 newtons. Ahí obtuve la reacción en Y. Ahora, como me pide la reacción total, yo lo que voy a hacer es que voy a calcularle como si fuera una suma de, bueno, el módulo de una suma de vectores, el módulo de dos puntos. Sería entonces la reacción total, vamos a ponerlo simplemente como A, o podemos ponerlo directamente como R, como una reacción total, va a ser igual a raíz cuadrada de la reacción en X al cuadrado más la reacción en Y al cuadrado. Y esto me va a quedar con un valor de, eh, va a quedarme con 2910 newtons aproximadamente. Y ahí, de ahí ya termina este ejercicio. Empiezo por la sumatoria de momentos y termino por reacciones. Y eso sería todo.